...27 de noviembre de 2024, medio de Rusia, RT. ¿Quién es el enviado especial para Ucrania nombrado por Trump? Las noticias. Estados Unidos insta a Ucrania a reclutar jóvenes desde 18 años para el frente. Sheinbaum dialoga con Trump sobre migración. ¿Qué hay detrás de la feroz campaña de presión del sector cripto contra Trump? Piénsenlo bien. Último mensaje de un mercenario colombiano desaparecido sin dejar rastro en Ucrania. The Economist. Ucrania ha perdido casi 500.000 soldados. Alto cargo de la OTAN. Luchamos con Rusia por el nuevo orden mundial. Asaltan en México un cuartel policial y roban 26 armas. Argentina acuerda con Francia la compra de submarinos y buques por más de 2.000 millones de dólares. El Vaticano podría catalogar el abuso espiritual como un nuevo delito eclesiástico. ¿Por qué el G7 no puede resolver las crisis globales? La historia de la modista Pemón, que empodera a una comunidad indígena en Venezuela. Microsoft se enfrenta a una investigación antimonopolio a gran escala. Musk elogia el clásico de la literatura rusa Fyodor Dostoyevsky. 13 años de la desaparición de María Cash en Argentina detienen al primer sospechoso. Propenso a beber alcohol, esta característica inusual podría ser una señal. Estos son los 21 pueblos de América Latina elegidos como los mejores del mundo. China con CGTN. Xi Jinping reitera que China siempre apoyará la causa justa del pueblo palestino. Más noticias dentro del medio, que además de los del día también arrastran las de la semana. El presidente de China, Xi Jinping, felicita el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con conversación con la primera ministra de Samoa. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne en Beijing con el ministro principal de Singapur. Publican la versión en árabe de un libro que compila discursos de Xi Jinping sobre la modernización de China. Más noticias en todo el medio. El canciller chino Wang Yi destacó la importancia de la gobernanza marítima global. Dentro del medio también, no en destacados, pero sí en portada, China organiza simulacros de rescate para 8 países. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU se reúne con la cúpula militar de Sudán. Más noticias dentro del medio. La Embajada de China en Estados Unidos advierte que nadie sale vencedor dentro de una guerra comercial. Y por último, el Gabinete de Seguridad israelí aprueba un acuerdo de cese el fuego con Hezbolá a partir del 27 de noviembre por la mañana. Irán con Hispan TV. Por temor a Hezbolá, Israel no permite a colonos regresar a sus casas. Más noticias. Caracas acusa a Estados Unidos, Unión Europea y G7 de cómplices en el genocidio israelí. Irán, Hezbolá hizo pedazos el mito de la invencibilidad de Israel y lo ha obligado a firmar tregua con el Líbano. Líder tormenta de Al-Aqsa no puede extinguirse e Israel desaparecerá. Lula enfatiza que Francia no puede decidir sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Más noticias. Hezbolá, estamos listos para enfrentar nuevos ataques israelíes de agresión del régimen sionista. Diputado español inicia una huelga de hambre en apoyo a Palestina. Jorge Puello. Israel dispara contra periodistas en Líbano en violación de la tregua y nada más después de la entrada en vigor. Comités de resistencia. Hezbolá destruyó ilusiones de Netanyahu. Turquía con TRT alto el fuego en el Líbano. 5 claves sobre el acuerdo entre Israel y Hezbolá. Israel ha eliminado por completo a 1.400 familias palestinas en Gaza. Chile y Turquía, una alianza comercial que supera las distancias. Inteligencia turca captura a asesinos de un rabino y los extradita a Emiratos Árabes Unidos. Los burros se convierten en un salvavidas en Gaza por falta de combustible. Tensión en el fútbol argentino. ¿Qué pasa entre Milei, la AFA y los clubes? México advierte a Trump que nuevo arancel no detendrá migración en Estados Unidos. Trump promete aranceles a las importaciones de México y China, que implica más de 40.000 personas desplazadas en Haití en 10 días, advierte la ONU. Agencia Árabe Siria de noticias Sana. Las noticias en portada son las siguientes. En una carta a las Naciones Unidas, Siria reitera su apoyo incondicional a los derechos inalienables del pueblo palestino. Ejército israelí cometió 3 masacres en Gaza con un saldo de 33 muertos y 134 heridos. Los libaneses comienzan a retornar a sus hogares tras entrada en vigor del acuerdo del alto el fuego. Fuente militar siria confirma 6 muertos y 11 heridos por agresión israelí contra puntos fronterizos. Base de Estados Unidos en Siria funciona como fábrica de terroristas. El Líbano con Almanar el alto el fuego
fuego en el Líbano entra en vigor, los ciudadanos desafían las amenazas israelíes y regresan a sus ciudades en el Líbano. El enemigo atribulado y su claro fracaso. El campo de batalla ha demostrado su debilidad. El presidente Berri saluda al mártir Nasrallah y llama a los libaneses desplazados a regresar a sus casas. Los grupos de resistencia iraquíes y yemeníes elogian la firmeza de Hezbollah tras la entrada en vigor del alto el fuego. Hezbollah afirma haber atacado con drones la residencia del comandante de las fuerzas aéreas israelí el 18 de noviembre. El ejército libanés se prepara para avanzar hacia el sur tras el alto el fuego. Irán da la bienvenida al alto el fuego en el Líbano y reitera su firme apoyo a la nación y a Hezbollah. Fadlallah, Israel ha sufrido un fracaso histórico sobre el terreno y ha sido incapaz de imponer sus condiciones políticas. Netanyahu anuncia un alto el fuego en el Líbano. Dudas y descontentos en los medios de los colonos. La nueva victoria de Hezbollah. Venezuela con Telesur, presidente de Venezuela, denuncia amenazas de sanciones por Estados Unidos. Estados Unidos intensifica la guerra contra Venezuela con nuevas sanciones ilegales. Autoridades libanesas destacan unidad y cohesión del pueblo ante la agresión israelí. Resistencia libanesa afirma que Israel suplicó un alto el fuego. Brasil, nuevas evidencias muestran inspiración de bolsonaristas en golpe militar de 1964. Diosdado Cabello, a Estados Unidos el imperialismo cree que puede chantajear. Cuba rinde homenaje a los 8 estudiantes de medicina fusilados en 1871. Integrantes del gabinete de Trump recibieron amenazas. Venezuela rechaza nuevas sanciones ilegales de Estados Unidos. Perú amplía por 45 días estado de emergencia en 14 distritos de Lima. Rusia y Kazajistán acuerdan ampliar asociación estratégica. El un sueño cumplido. Estados agroganaderos tratan de desmantelar protecciones forestales en Brasil. En medio de la isla Cuba debate, Santiago de Cuba enfrentan delitos de robo de aceite de los transformadores eléctricos. Falleció en Inglaterra el hombre más longevo del mundo. Correos de Cuba apuesta por la modernización pese a las adversidades. Nicaragua con el 19 en portada, pronunciamiento Grun FSLN. Periodista de Sputnik llegará a Nicaragua para nuevos intercambios de aprendizaje. Ejército de Nicaragua conmemora el Día del Soldado de la Patria. Saludamos el 48 aniversario de la independencia del pueblo de la República Democrática de Timor-Leste. Radio Argelia Internacional, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Carmento en el Instituto Cervantes de Argel y de Orán. Conmemoración del 8º aniversario de la desaparición del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Conmemoración del 36 aniversario de la proclamación del Estado de Palestina. República Árabe Saharaui Democrática, los cambios de postura internacional es una llamada a la unidad en tiempos de guerra. Portugal acoge este viernes la 48 Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sáhara Occidental, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia contra las mujeres saharauis en el Sáhara Occidental. Marruecos y el fin del saqueo económico del Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 27 de noviembre de 2024 vamos a analizar una de las noticias del medio chino Xinhua. Quiero destacar esta noticia, que es que China plantea recoger muestras de Marte alrededor de 2031, dice laboratorio. Tenemos que hablar de que el avance de China en la guerra de las galaxias, lo que se denomina la guerra de las galaxias, es extraordinario. Tenemos que decir que China es el único país que tiene una estación espacial para ella. Ahí, en todo lo negro, como diría un compañero mío. Entonces, además de cerca de 2 kilómetros, que construyó en tiempo récord, y que es un éxito y que va mandando, mm, bueno, astronautas para allá constantemente en ida y vuelta sin problemas, y que ya Rusia está haciendo un trasvase a ello. Es decir, China es el claro ganador de momento también y consolidación absoluta de gobierno de la guerra de las galaxias. O sea, es increíble. Tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante porque hay mucha mentira y mucho mito sobre el tema del espacio exterior en el plano colonialista de Occidente. Primero, que aquí nadie ha pisado la luna, porque si hubiera pisado la luna de verdad, ¿qué pasa? Perdieron los papeles donde decía cómo llegar, porque no han vuelto a llegar nunca más, y además se sabe que las imágenes que ahora se ven de ese momento histórico que además que retransmitieron internacionalmente, una retransmisión internacional, que una de las primeras, eh, junto con aquellas retransmisiones de la OTI y luego Eurovisión, pero sobre todo esta es más internacional y la primera, ¿no?, de muestra de Inglaterra a Estados Unidos de transmisión en color y hablado.
Pues estas retransmisiones del hombre llegando a la luna pues tienen muchísimas cosas críticas, sombras raras, vientos raros también, el polvo no se eleva a pesar de que no hay la gravedad que nosotros tenemos en nuestro planeta. Bueno, cantidad enorme de cuestiones que dejan en evidencia ese espectáculo cinematográfico. Tampoco han vuelto a llegar y desde luego no hay sitio histórico de nada de eso. La NASA, gran mito. El primer satélite es ruso. El primer hombre, el primer animal es ruso. En el espacio, el primer hombre es ruso y la primera mujer es rusa. ¿Eh? Y por supuesto, el salto estratosférico tampoco es norteamericano, es decir, no sé qué hitos tienen. Lo que sí está claro es que hicieron en la operación prólogo de control del relato y reescritura de la historia una de sus actividades más importantes y más imponentes, teniendo que quedar los rusos relegados cuando estaban muy avanzados en esta materia, al igual que ha pasado con las famosas vacunas COVID, la verdadera vacuna, que la Sputnik V, la primera y la eficaz, y es vacuna, no lo otro, que es un cambio en el ARN, que es otro tipo de vector y otro tipo de situación, fue rusa y de repente nos impusieron otra, sin los mecanismos, medios garantistas que siempre se tienen que hacer en las vacunas. Y encima nos llamaron antivacunas a los que dijimos, no, yo cobaya no soy. Yo cobaya de una ganada en bolsa de Trump y de un éxito económico de la corrupción con el dinero público de todo Occidente, no soy. Porque vete tú a saber qué ocurre con eso. Pues exactamente igual fue la llegada a la Luna. También en este caso China es el primer país que ha llegado a la cara oculta de la Luna con sus rovers, etcétera, y ahora le toca a Marte. ¿Por qué Marte? Porque Marte es la única posibilidad que tiene el ser humano cuando se enfríe o se caliente completamente la Tierra, cuando haya ese cambio que haga inhabitable el planeta, tenemos que emigrar a Marte. No hay otra. Entonces, todos los científicos de las prestigiosas universidades del mundo han estado analizando esto. Y por eso lanzan rover aquí, rover allá, que tampoco me creo lo de los rovers, es China la que ahora es la gran controladora del espacio con ayuda rusa y Rusia sigue manteniendo la Estación Espacial Internacional ya obsoleta y fuera del plazo de desmantelamiento que firmaron Rusia y Estados Unidos por seguir controlando igual que Estados Unidos, al contrario. Y ahora mismo hay astronautas allí que tienen que ser rescatados por los rusos. La NASA se ha rendido completamente. Este tipo de escándalo no se está viendo. La NASA lo que ha determinado el gobierno norteamericano con sus intereses espurios detrás es que esa careta postiza de la CIA llamada Elon Musk, ahora pues, Starlink y un montón de miles de basura galáctica metálica que entorpece nuestro espacio en la parte inferior del todo lo negro, digámoslo así, no está ya allí de la galaxia, está cerquita, cerquita alrededor de la atmósfera de la Tierra. Lo cual también esto habría que preguntarse hasta qué punto es perjudicial, pero son satélites espías y también láser para matar y todas estas cosas, imagino yo, porque si no, ¿para qué tal desembolso? Así que bueno, estamos en tiempos distópicos, hay que poner en cuarentena todas estas informaciones y me gustaría al final saber exactamente en qué punto nos encontramos de evolución con la guerra de las galaxias y también con la investigación en el espacio, que no nos lo dicen y siempre nos dan las informaciones 50 años más tarde y parciales. Dicho esto, a todos los pueblos que están viviendo exterminio y en un genocidio todavía del imperio anglo colonizador con sus células terroristas, todo mi apoyo absoluto y nosotros tenemos que no normalizar nada de eso y luchar por nosotros porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. Levántate del sofá, sal a las calles, haz activismo en redes, desobediencia civil y huelga general indefinida para derrocar los gobiernos corruptos, no votes y, por supuesto, em, boicot a todo producto que sea en realidad un veneno, sea físico o moral, para la humanidad. La Carmen López te lo cuenta. Información no